La tendencia de los gobiernos en México ha sido abandonar el sector energético. En los últimos 20 años, las administraciones prefirieron devorarse los recursos provenientes del petróleo en lugar de apostar por reinvertirlos y hacer de la energía una palanca del desarrollo nacional. Abandonaron el Instituto Mexicano del Petróleo, que fuera durante buena parte del siglo XX una referencia en la investigación sobre hidrocarburos en México y América Latina. Se priorizó también la importación de gasolina ya refinada y se abandonaron las refinerías nacionales. El resultado, 3 décadas después, es que México se está acabando su petróleo. Quedan 10 años de reservas a ritmo de la producción actual y las reservas de gasolina en México son muy limitadas. Por lo tanto, nuestra dependencia del mercado internacional no ha dejado de crecer. Y los proyectos que buscaban solventar esta falta de inversión histórica en refinerías quedaron truncados por la corrupción. Hay que recordar el proyecto en Tula y los sobornos de la transnacional brasileña Odebrecht. Esto decía Andrés Manuel López Obrador en campaña. Se puede lograr. La gasolina en México es más cara que en Estados Unidos, es más cara que en Guatemala, que no tienen petróleo, porque en México desde hace 40 años no se hace una nueva refinería. Se dejaron en el abandono las 6 refinerías que se tienen. Estamos comprando alrededor de 600,000 barriles diarios de gasolinas. El presidente electo promete al menos una refinería nueva con un valor que superaría los 6,000 millones de dólares, es decir, unos 110, 130,000 millones de pesos. De la misma forma, rehabilitar las 6 refinerías que hay en México y que hoy trabajan al 40% de su capacidad. Una inversión total para la rehabilitación de las 6 refinerías de unos 38,000 millones de pesos en la adecuación de las actuales plantas de refinación. En este sentido, como han señalado calificadoras globales como Moody's, es importante que el presidente electo defina de dónde saldrá ese dinero y si se harán con esquemas de asociación público-privadas, como ha adelantado la futura secretaria de Energía, Rocío Nale. Sin embargo, más allá del impacto en el precio de la gasolina, que será a largo plazo, lo importante de construir refinerías es la seguridad energética. Un país no puede tener seguridad en la materia si depende de la importación de la gasolina para funcionar día a día. Tal vez las refinerías no son un negocio en términos económicos, pero sí lo son en materia de soberanía energética. México solo tiene reservas de gasolina para 7 días. Eso es una debilidad que coloca a México en una posición de altísima vulnerabilidad. Soy Enrique Tucen y comenzamos Cara a Cara. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tucen. 9 de la mañana con 7 minutos. Te recuerdo que el WhatsApp en cabina es el 33 18 80 76 41. Estamos totalmente en vivo en Cara a Cara. Al corte del 30 de abril de 2018, 3,362 personas están desaparecidas en Jalisco. Esto convierte a nuestra entidad en la tercera a nivel nacional después de Tamaulipas y el Estado de México. Ante las omisiones de la autoridad, los colectivos de familiares, parientes, de madres, se han organizado para buscar información y por lo tanto identificar a los desaparecidos, tanto si están vivos como también si se pueden detectar dentro de las fosas que hemos estado discutiendo en los últimos días a nivel estatal. Hoy el periódico El Informador publica una nota interesante con relación al registro de estas fosas y cómo Jalisco ha ignorado las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la materia. Para profundizar sobre esta información, saludamos a Lupita Aguilar. Ella es coordinadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, mejor conocido como FUNDEJ. Lupita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Lupita, platícanos un poquito sobre este asunto relacionado con las fosas. ¿Para qué sirven estos datos que recaba la Fiscalía y se han servido para localizar a las personas desaparecidas que ustedes llevan años reclamando? Pues en realidad debería de servirles a ellos más que a nosotros, sí, como referente para que se den ellos perfecta cuenta de la gravedad de este estado,
que es a nivel nacional también, pero eso no nos sirve de consuelo, ¿verdad? La situación es que aquí Jalisco, siendo el tercer lugar, deshonroso tercer lugar en desapariciones, debemos de tener muchísimo cuidado en cuanto a cómo se busca. Sí. Y a quien buscamos. Sabemos que tenemos encima a un cártel de gran poder, como es el cártel Jalisco Nueva Generación, y eso nos mantiene a todas muy preocupadas, porque en vez de mejorar el problema, sigue creciendo. Estos datos que provienen de las fosas, Lupita, ¿quién los tiene? ¿Los tiene la Fiscalía? ¿Ustedes han podido tener acceso a estos datos? Nosotros apenas, desde 2015, que estamos sumergidas en todo este tema, habíamos solicitado acceso a toda esa información, y hasta que se empieza a implementar la Ley General de Búsquedas, en donde dice que tenemos derecho a la información y que debemos de ser coadyuvantes dentro de las investigaciones de todas las carpetas de nuestros hijos desaparecidos, sí, es que poco a poco nos han dado entrada en la Fiscalía a toda esa información. Hace apenas escasas 4 o 5 semanas hubo una reunión, porque hasta ahora, últimamente, ya cuando el gobierno actual va de salida, hemos tenido mesas de seguimiento para, número uno, para elegir, para seleccionar entre todos, gobierno y sociedad, al fiscal especializado en desapariciones, lo cual, dicho entre paréntesis, te puedo decir que no nos ha servido de nada. De nada, ¿no? A partir de que está ese fiscal, hemos ido en retroceso. Bien. ¿Por culpa del fiscal o por falta de recursos económicos y de personal? Pues mira, pretextos puede haber muchos. Sí. Pero lo que no hay, y lo hemos comprendido, es voluntad. De parte del fiscal. La fiscalía especializada. Sí. En cuanto a las fosas que me decías, esta es, tengo entendido, obligación en la Fiscalía General. Ahí en homicidios hay un área que tienen todas esas estadísticas, y que, como te decía, en una de nuestras reuniones de hace como 4 semanas, se nos presentó todo el mapa y todas las estadísticas que tienen ellos de las fosas clandestinas. Precisamente al saber yo que existía esa valiosa información para nosotros, le solicité a la persona encargada, que ahorita no viene a mi mente el nombre, pero tengo todo anotado, si gustas luego te lo puedo pasar, el nombre de esta persona, que quedó muy formal, de la próxima semana darme acceso detallado a todo eso. Pero en aquel entonces nos dijo, había 320 y tantas fosas en todo el estado. ¿320 y tantas fosas? Así es. Así es. Detectadas desde ya. Desde, me estaba diciendo, desde el 2012. Desde el 2012. Sí. Estamos hablando de fosas en Tiguamo, de fosas en Ciudad Guzmán, en todas las regiones y los municipios del estado. En Tala el año pasado se encontraron 4, y así sucesivamente. Ellos son los que tienen toda esa información, y para nosotros sería muy valiosa, porque ahora que estamos bien entradas y con el conocimiento necesario para continuar también nosotros con las búsquedas, sería bueno verificar. En las últimas hemos estado presentes como observadoras, tal cual lo dice así la ley, y eso es muy importante, porque así verificamos que saquen todos los cuerpos, que no dejen nada, y que lo hagan de acuerdo a como se dice, que tenemos que verificar que no se rompa la cadena de custodia. Ahora, Lupita, en ese mismo sentido, ¿qué información les da el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses sobre los perfiles genéticos de los cuerpos que llegan a sus instalaciones? Porque también ha sido un reclamo que ustedes han hecho desde hace años. Sí, carambas. Se tarda muchísimo. Es sumamente tardado, y también aducen que no hay dinero para reactivos, que no hay personal. Bueno, es una pedidera en donde quiera. Y como les digo a mis hermanas de dolor del colectivo, nuestra labor no es ni buscar plazas para ninguna institución
ni buscar recursos. Sí. Nuestra labor es nada más solicitar la información para que nos lleven a encontrarlos. ¿Qué pasa, Lupita, con la Comisión Estatal de Búsqueda? La Comisión Estatal de Búsqueda se implantó en julio. En julio se nombró al doctor Francisco Ávila. Pero pues nomás no se ve que entre en funciones, aparentemente por lo mismo, que porque no hay falta de recursos, personal, todo eso. Ajá, no hay presupuesto. Pero mientras tanto nosotros no nos podemos detener. El tiempo es implacable con nosotros. Día a día perdemos la posibilidad de encontrarlos porque el cuerpo se degrada. Las que tenemos larga data, como mi caso, ya son poco más de 7 años, yo imagínate cómo voy a encontrar a mi hijo si es que lo llego a encontrar. ¿Cómo lo voy a encontrar? Estamos... tenemos todo el deber de entrarle con ganas a todo ese montón de fosas. Pero esa información, como me dices, todavía es información que tiene la Fiscalía, pero que ustedes no pueden acceder a los datos. Sí, en este momento. Si la solicitamos, sí nos la dan ya. En este momento ya pueden acceder a esa información. Sí, ya podemos acceder. De hecho, como te decía, nosotros estuvimos en las fosas de Villafontana, en las fosas de allá del primer fraccionamiento que se encontraron fosas, toda la región de Tlajomulco, y es que la misma gente, la misma sociedad es la que nos dice. En la primer fosa que se encontró en la calle Sierra de San Luis y Sierra del Tule, la misma gente se acerca y nos decían, a la vuelta también huele. Hay otra. Porque hay muchas casas abandonadas. La gente misma sabe dónde cometen ilícitos los delincuentes. Tenemos zonas que se los hemos dicho, no una, muchas veces a la Fiscalía, en Zapopan, en Oblatos. En Oblatos hay una banda que los trae aterrorizados y no hacen nada. De mí te acuerdas y anótalo. Si en un futuro cercano no vamos a encontrar fosas ahí en Oblatos. En Oblatos. Guadalupe, antes de despedirte, hay gobernador electo, se llama Enrique Alfaro. ¿Qué le pides o qué le pide Fundec como colectivo? Que ponga los ojos en esto, porque esto es sumamente grave. Que no comprenderán que se están llevando a nuestros jóvenes, que están acabando con la juventud, con toda una generación, no, que vea más adelante de sus narices, para que se den cuenta la gravedad de esto. Guadalupe, muchas gracias, te mando un abrazo. Gracias a ustedes, buen día. Guadalupe Aguilar es coordinadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, conocido como Fundec. Vamos a ir al corte, opina con nosotros al 33 18 80 76 41, al regreso. Hablar. Hablemos de eso que suele dolerle a la sociedad, de los diferentes, de los otros, de nosotros. Hablar de discriminación significa ponernos frente al espejo y decir cuáles son los temas sobre los que tenemos más prejuicios. Recientemente se publicaron los datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 y el resultado que salta a la vista es que 1 de cada 5 mexicanos hemos sido discriminados. La principal razón por la que las personas son discriminadas en México, sean hombres o mujeres, es por su apariencia física, que incluye el tono de piel, el peso o la estatura, y además la forma de vestir o el arreglo personal. El resto de las principales razones es diferente entre hombres y mujeres. En el caso de las mujeres, las siguientes causas son las creencias religiosas y el género, en tanto que para los hombres, la segunda y tercera causa son la manera de hablar y la edad. Hablamos sobre mujeres con Sandra Martínez, sobre la diversidad sexual con Paulo Gutiérrez, sobre los indígenas con Jayoneme García y sobre las personas con VIH con Ricardo Salazar. Sandra Martínez trabaja en el Centro de Investigación para la Igualdad de Género y en el pasado proceso electoral llevaron a cabo un monitoreo de casos de violencia política en Jalisco. Muchas de las prácticas que encontraron ahí excluyen y discriminan a las mujeres. Algunos de los casos que encontraron incluyen el de la casi nula cobertura mediática de un grave caso de amenazas de muerte a una candidata, mientras otros casos de candidatos varones fueron mucho más documentados. Sobre la discriminación que reciben las mujeres por ser mujeres, Sandra nos dijo: sigue siendo un factor de muchísima exclusión y discriminación el hecho de ser mujer,
porque, claro, culturalmente aún permea, ¿no?, una serie de estereotipos y una serie de prejuicios respecto al cómo debe ser una mujer, cómo debe lucir, cómo debe comportarse. En la encuesta habla un poco de la forma de hablar, ¿no? De cómo tu apariencia física, ¿no?, también es un motivo, digamos, de crítica y de rechazo, de discriminación ante una sociedad que todavía cree, ¿no?, o bueno, construye esta idea y esta noción de que las mujeres deben de ser de cierta manera. Para las mujeres, la discriminación por sexo es la segunda más importante a nivel nacional. Un 29.5% de las mujeres encuestadas señalaron haber sido discriminadas por ser mujeres, mientras que apenas un 5.4% de los hombres dijeron haberse sentido discriminados por causa de su sexo. Uno de los datos que se destacan en la encuesta es que el 64.4% de los entrevistados considera que en poco o nada se justifica que dos personas del mismo sexo vivan como pareja. ¿De qué nos habla este dato? ¿Qué refleja y cómo podemos abrir la conversación a partir de él? Hablamos con el maestro en comunicación, doctorante en Ciencias Sociales y miembro de la Asociación Civil de Libera, Paulo Gutiérrez. Bueno, pues refleja que muchas veces pensamos en ciertos círculos, digamos, de los medios de comunicación o de la academia, que se han logrado derechos en términos de matrimonio igualitario. Este tipo de derechos están permeando ya en la sociedad y en la manera en que la gente interpreta, digamos, las dinámicas sociales y las relaciones de pareja. Y lo que nos dicen, esta encuesta es que todavía tenemos una tendencia en México muy arraigada al conservadurismo, a pensar en la vida familiar como esta familia nuclear que está constituida por un papá o por una mamá y los hijos, y que hemos pensado y hemos aprendido muy poco sobre las dinámicas familiares más diversas, ¿no? Que la convivencia no necesariamente tiene que ver con una cuestión explícitamente sexual, sino que las relaciones entre personas del mismo sexo también están, digamos, articuladas por otro tipo de valores como la solidaridad, la compañía, el afecto, y es algo que muchas veces no se interioriza en la sociedad y por eso no siempre se ve bien o es aceptado, ¿no? Los grupos más afectados por la discriminación en México, según la ENADIS, son los jóvenes, los indígenas y las personas sexodiversas. El 49.3% de las personas encuestadas que se reconocen como indígenas opinan que en México sus derechos se respetan poco o nada. Hablamos con Jayoneme García. Él es joven e indígena, sin embargo es considerado un privilegiado, pues tuvo acceso a una educación universitaria. Con un grupo de amigos formó la organización Jóvenes Indígenas Urbanos. Cuando le pregunté sobre los prejuicios alrededor de los indígenas y su vida en la ciudad, me dijo: pues nosotros lo vivimos ahora sí que de la manera más empírica posible, ¿no? Somos nosotros mismos quienes hemos tratado de vencer los prejuicios en nuestros proyectos de vida, en la vida en la ciudad, y así es que, pues se puede decir, hemos logrado vencer esas imágenes que nos quieren inmovilizar, ¿no? Jayoneme y su grupo están conscientes de que uno de los principales obstáculos para el empoderamiento de las comunidades indígenas urbanas es el empleo y los recursos económicos. Porque realmente la mayoría de las personas, además, digamos, están viviendo o en las periferias o en los suburbios, que yo le llamo, o sea, es decir, en las zonas céntricas, en las zonas ricas, pero desde el trabajo doméstico, desde la informalidad, en las vecindades, limpiando edificios, ¿no? Creo que esa es la principal barrera que tiene la presencia indígena en la ciudad, la barrera económica, precisamente, que es el tema del empleo. Ricardo Salazar es conductor y director de Radio Universidad de Guadalajara. Ricardo dice que cuando le anunciaron que era portador de VIH, hasta sonrió. Él había asumido que tarde o temprano le llegaría el virus y era una forma simbólica de convertirse en un guerrero, como lo fueron los precursores del activismo gay. Mal que bien yo sabía que podía, o sea, que esto no tenía, por miedo no iba a limitar mi vida sexual y que tarde o temprano podía pasarme y que era una especie de destino muy difícil. En la sección Apertura a la Diversidad de la ENADIS, le preguntaron a los encuestados si le rentarían un cuarto de su vivienda a distintos grupos, entre ellos personas que viven con SIDA o VIH. El 39% de los hombres y el 33% de las mujeres dijeron que no le rentarían un cuarto a una persona con SIDA o VIH. Le pregunté a Ricardo cómo veía este dato. Él dijo que de forma positiva. Que
7 de cada 10 sí quieran compartir su vivienda con alguien con VIH, me parece muy notable, porque eso hubieran sido 97 de cada 100 los que te hubieran dicho que no hace apenas 20 años. Las generaciones jóvenes ya no tienen ni miedo al VIH, ni miedo al SIDA, por una parte, y por otra parte no significa nada que una persona que es su amigo del alma tenga, como es tener diabetes, como es tener cualquier otra enfermedad. A Sandra, a Paulo, a Jayoneme y a Ricardo les pregunté qué mensaje le enviarían a las distintas poblaciones por las que los entrevisté. Sandra les dice a las mujeres. Primero, eso, ¿no? Es vital la visibilización y la denuncia de actos de discriminación. Entiendo perfecto que la desconfianza en las instituciones y lo engorroso que resulta a veces para una víctima hacer una denuncia es un factor que desinhibe, ¿no? la cultura de la denuncia, pero hay mecanismos, ¿no? Y hay formas de que eso de alguna manera podamos irlo disminuyendo. El mensaje de Paulo para quienes no se definen como heterosexuales es: yo les diría que pensemos de manera conjunta lo que nos han enseñado las feministas, y que no es otra cosa que lo personal es político, y que en esa medida creer que la vida sexoafectiva es algo que solo nos concierne a nosotros de manera íntima o de la puerta hacia adentro, pues es falaz, ¿no? Porque realmente tiene consecuencias en las dinámicas comunitarias y sociales, y que gran parte de las libertades que hemos ganado las hemos ganando teniendo una posición política respecto a los afectos y respecto a la manera en la que nos relacionamos quienes lo hacen con personas del mismo sexo o las personas bisexuales, y que tener un posicionamiento político no necesariamente es una cuestión de activismo, sino que es una cuestión de compromiso social con quienes son mucho más vulnerables. Y entonces yo creo que es muy importante tomar posición, ganar visibilidad, ganar respeto y seguir pugnando, no solo por ganar derechos, sino porque se ejerzan plenamente y de manera sustantiva, que no queden solamente en el papel. Jayoneme habla sobre la discriminación y le dice a los indígenas: creo que es muy importante reconocerla, creo que es importante, creo que es el proceso de empoderamiento individual, así como lo hemos vivido también en el grupo. Es primero como una catarsis de reconocer que está ahí, que nos ha afectado, y después de eso empezar a tratar de curar esos golpes que hemos recibido, pero mediante la acción, ¿no? Hay una parte importante que mencionar, que también, así como la ciudad es discriminatoria, también tenemos muchos aliados o jóvenes que traen otra idea de la diversidad, y creo que es importante hacer esas asociaciones, esos puentes con esos otros grupos. A las personas con VIH o SIDA, Ricardo les dice: que se sobrepongan. Mira, hay un concepto bien bonito que se llama resiliencia, que es: ante el dolor, crécete, levántate más fuerte de lo que ese que te quería tumbar te quería ver, y no permitas nunca que nadie te humille. Pero ojo, para no permitir que nadie te humille, lo primero que uno tiene que hacer es dejar de humillarse a uno mismo. Resiliencia es el concepto. El prejuicio se elimina hablando. Escríbenos, comparte y hablemos cara a cara. Doctor Rogelio Marcial, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Igor González, ¿cómo te va? Bien, bien. Buen día. ¿Cómo ven los datos, los casos que conocimos, Igor? Reflejan una realidad que muchos intuimos, pero creo que ahora que con los datos duros tenemos elementos para pues solventarla, sustentarla, ¿no? Creo que en términos generales somos un país que discrimina, y que discrimina bastante. La quinta parte de la población se ha sentido discriminada, por lo menos, o por lo menos ha sabido reconocerlo, ¿no? También habría que reconocer que la discriminación es un proceso mucho más complejo, que opera a veces sin que ni siquiera lo notemos, ¿no? Entonces, quizá estemos frente a una subestimación de los datos, pero por lo pronto sabemos que la quinta parte de la población se ha sentido discriminada por alguna razón, y eso ya habla mucho del tipo de sociedad que somos, ¿no? Rogelio. Sí, yo estoy de acuerdo con Igor, ¿no? Yo creo que aquí el gran problema es que tenemos también estereotipos sobre la discriminación, y creemos que como aquí no hay afrodescendientes o negros, por decirlo de alguna manera, pues somos más parejitos, somos más inclusivos,
Y no es cierto, la discriminación viene por muchos lados, ¿no? Desde la pobreza, la apariencia, la preferencia sexual, cómo hablas, hasta a veces qué gustos musicales tienes, claro, cosas así culturales. Y sí es importante, una quinta parte de la población que se sienta discriminada nos habla de un país que no tiene claro que en el país cabemos todos y podemos convivir todos sin problemas, que hay grupos que quieren mantener una especie de segregación, simbólica al menos, ¿no? Muchas veces sí es física, cuando se construyen guetos en los barrios más pobres, cuando los ricos se encierran en sus cotos, ¿no? Son más físicas, pero también hay barreras simbólicas, ¿no? Que perjudican mucho a muchos de estos pobladores, sobre todo los que salen en las cápsulas, indígenas, homosexuales, jóvenes, mujeres, ¿no? Y que nos demuestra, como bien decía Igor, algo que por ahí ya lo habíamos notado, pero con estos datos concretamente sabemos que es cierto que somos un país que tiende a discriminar, ¿no? Rogelio, los jóvenes en particular, ¿cuál es, digamos, el principal elemento de discriminación? ¿Tiene que ver con la pobreza? ¿Tiene que ver con la apariencia? ¿Con el acceso a educación? ¿Cuál es la principal tendencia que termina discriminando a los jóvenes? Yo creo que la principal, la más dominante es la pobreza, ¿no? Cuando se ve que es un joven que no tiene recursos, automáticamente se considera que es un holgazán y que está a punto de ser delincuente o ya lo es, ¿no? Pero yo he visto con los estudios que hemos realizado que hay un claro proceso de construcción de estereotipos a los jóvenes, sobre todo aquí en Guadalajara, pero en general en todo México, que apunta a tres partes, ¿no? Cuando se es joven, se es varón y se es pobre, se llenan ciertas características que la sociedad en general lo considera como un elemento peligroso, como un elemento que hay que mantener aparte, que hay que mantener vigilado. Y de repente puede suceder también con otros, o sea, ser mujer, ser homosexual, ser indígena, también reúne ciertas características, pero concretamente aquí en la ciudad, sí yo he visto que hay procesos muy claros de discriminación, varón, pobre y pues disidente, o digamos, más que disidente, un joven que no reúne las características institucionales, ¿no? Que le gusta cierto tipo de música, que le gusta cierto tipo de manera de arreglarse, que trae tatuajes, que trae el pelo largo o el pelo muy corto, ¿no? Antes, muy corto. O sea, siempre se busca los extremos, ¿no? Antes yo me acuerdo en mi juventud, el que traía el pelo largo era el joven peligroso, disidente. Ahora los mismos policías dicen que es peligroso el que lo trae muy largo o lo trae muy corto, ¿no? Entonces, y la apariencia, la forma de vestir, todo esto, ¿no? Entonces, cuando no es esa imagen que el Estado, la sociedad en general espera del joven, se es varón y se es pobre, sí es digamos bastante discriminatorio. Igor, para los jóvenes. Yo creo que incluso daría un paso más atrás y sugeriría que la propia condición de ser joven es ya un factor de discriminación. ¿Por qué? Porque hay una serie de coordenadas sociales o de un espacio social que sanciona positivamente o sanciona negativamente, mejor dicho, el hecho de ser joven. Se califica desde una visión adultocéntrica al joven como, ya lo decía Rogelio, irresponsable, como carente de madurez. Es la única enfermedad que se quita con el tiempo, ¿no? Es una enfermedad que se quita con el tiempo. Entonces, la propia condición de ser joven ya provoca en la sociedad comportamientos diferenciados para con ese sector de la población, aparte de la apariencia, aparte de los modos de hablar, aparte de los estilos de ser y estar en el mundo. Creo que la propia condición de ser joven constituye ya un factor de discriminación. Si eres joven, por definición, es difícil que tenga un buen empleo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo creo que es ese factor como tal, a mí me parece que es, dando un pequeño paso hacia atrás, el principal elemento que tendríamos que analizar, ¿no? 9:37 a.m, seguimos en Cara a Cara. Zona 3. Intensidad acústica en el 91.5 FM. Juntos. 9:40 a.m. ¿Te has sentido discriminado por tu condición de joven, mujer, trabajador, por tu color de piel? Escríbenos al 33 18 80 76 41. Estamos hablando esta mañana sobre discriminación, o también si quieres opinar sobre desaparecidos, que platicamos con representantes de Fundeg, o sobre el proyecto de refinerías de Andrés Manuel López Obrador, con lo que comenzamos esta emisión de Cara a Cara.
Igor González, ¿qué consecuencias tienen estos niveles de discriminación tan altos que tenemos en nuestra sociedad? Yo creo que justamente eso es lo que habría que preocuparnos, ¿no? Evidentemente los datos nos ofrecen una serie de coordenadas que nos sugieren que estamos en una sociedad que es evidentemente machista, que es evidentemente homofóbica, que es evidentemente racista y sobre todo adultocéntrica. Y eso dicen los datos. Lo que también valdría la pena analizar es qué tipo de consecuencias se derivan de esos datos y sobre todo para la población joven. Por ejemplo, en términos del ingreso al mercado laboral, implican la acumulación de una serie de desigualdades. Si eres joven, quiere decir que ya no tienes experiencia, y si no tienes experiencia, al único trabajo que puedes acceder es a un trabajo más o menos precario o precarizante. Es decir, totalmente precario. Lo que te paga no te alcanza para vivir dignamente. Informal, sin seguridad social. Todo, ¿no? Básicamente sin futuro. Y eso cubre, ese sería otro tema, pues pareciera que hay una población ocupada o una tasa de desempleo digamos que mínima, pero habría que ver la calidad de los trabajos. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Y es una de las consecuencias que hay derivadas de la discriminación. Otra de las consecuencias tiene que ver con procesos educativos, ¿no? Si eres joven y si eres joven indígena, difícilmente puedes tener acceso a oportunidades no solo de empleo, sino además educativas. Lo decía la cápsula, ¿no? Es cierto que hay una cantidad importante de población indígena en la ciudad, pero habría que analizar qué tipo de roles están jugando en el plano social. Están atendiendo, están haciendo limpieza, están trabajando en la construcción, etcétera, etcétera. A ese tipo de consecuencias es a las que me refiero, ¿no? Sobre quién toma las decisiones en una sociedad, es decir, quién es la clase política, porque en el estudio de movilidad social del INEGI queda claro que entre más blanca es la piel, más posibilidad de ascenso social hay. Entre más oscura es la piel, menos posibilidad de ascenso social hay, que eso ya te habla pues de la estructura económica de nuestra sociedad, ¿no? Claro. Y habría que ver en dónde estamos condensando estas cosas, es decir, cómo esto que aparentemente es abstracto y son una serie de datos que circulan por ahí en una encuesta, cómo se aterrizan todos los días, ¿no? En la realidad, y cómo nos relacionamos a partir de esos posicionamientos, cómo nos relacionamos unos con otros, ¿no? Y es una forma de verse al espejo, ¿no? Rogelio, las consecuencias. Sí, yo creo que así puntualmente lo dejó muy claro Igor, ¿no? En términos de acceso al mercado laboral, a la educación, a actividades culturales, son procesos claramente discriminatorios, ¿no? A veces el precio para entrar a un espectáculo ya está dejando fuera a muchos, la lejanía, ¿no? O sea, yo quiero ir, pero yo del otro lado de la ciudad y los camiones dejan de pasar a cierta hora, o sea, todo eso va complicando. Y yo llamé la atención en consecuencias a manera más general, ¿no? Entonces yo creo que esto nos habla de que estamos en una sociedad donde si es importante la discriminación es porque hay una importante cantidad de población que quiere mantener las jerarquías sociales, o sea, que le apuesta a una sociedad jerárquica, donde, como decía, si por tu color de piel o por tu ingreso, por qué tan llena esté tu cartera, tienes acceso o no a ciertas cosas, y los cambios que podremos ver, que hemos estado viendo en algunos aspectos, es aquella sociedad que busca cambiar esa situación de jerarquías, ¿no? Que busca la igualdad y que está chocando contra la pared, porque muchas de esta población que quiere mantener estas jerarquías, pues son los que tienen los mandos, son los que tienen las decisiones, son los que tienen los puestos políticos o empresariales y quieren mantener una sociedad así, ¿no? O sea, el que tiene la piel oscura o el que no tiene dinero no accede, no convivo con él, y bien lo dice Igor, ¿no? Esto se nota en la forma de llevarnos en la cotidianidad, ¿no? Desde un restaurante que vamos a desayunar con la familia y hay una pareja gay y entonces ya nos molestó, o vamos en la calle y vemos a un muchacho pobre, mal vestido, moreno, y nos cambiamos de banqueta, ¿no? Todo eso no vaya a ser al que me haga algo, ¿no? Entonces yo creo que cotidianamente esto influye pues en una manera de mantener, de a qué sociedad le estamos apostando, pues. Pero hasta es impresionante, Rogelio, por ejemplo, la publicidad. Claro. Si tú recorres el corredor de López Mateos de norte a sur, ves todos los espectaculares que hay sobre residenciales y es un mismo estereotipo, una familia nuclear, de clase media. Chistoso porque en México somos 90% morenos, pero toda la publicidad son güeros o blancos vendiendo pues familia feliz, el perrito. Es decir, Rogelio, toda esta idea se reproduce
en el día a día, en lo cotidiano. Claro, ¿no? claro, ¿no? Hay ese ideal, ¿no? Y como decías, ideal de familia, heterosexual, papá, mamá, hijos, perrito, no puede faltar. Sí, claro. Hay esta idea de blancura, de niño bonito, es el güerito, ¿no? También cotidianamente lo vemos en nuestras propias familias, en nuestros propios amigos, ¿no? Ay, está morenito, pero está simpático, ¿no? O si está güerito, ay, qué lindo muchachito, ¿no? O sea, son todo ese tipo de cosas. Qué bonito que te quedó, ¿verdad? Sí, todos estos ideales, ¿no? Que a veces, como bien dices tú, estamos del otro lado, o sea, somos morenitos, pero siempre tenemos esa idea de que eso es lo ideal. Aspiracional, ¿no? Igor, también hay otro elemento, otro dato que sale en la encuesta que me parece interesante, que tiene que ver con ¿qué sucede con los jóvenes que no acceden a educación o que no pueden acceder a un lugar dentro del sistema educativo y que tampoco tienen trabajo, por lo que tú ya decías, Igor, los famosos ninis que se les han llamado. Y en la encuesta se pregunta por qué existe, ¿no? De qué se deriva su condición. Claro. Y la mayoría de los mexicanos dice que es porque no quieren ni trabajar ni estudiar. Hay una idea de que el joven que no está en las aulas o no está trabajando es holgazán, es decir, claro, que al final tu futuro y tu bienestar económico depende de tus decisiones personales. Claro, y eso opera, en principio hay tres razones, digámoslo así, por el mal uso del término nini, que es un término terriblemente equivocado. Una categoría muy fuerte. Y además adoptado de una realidad que es completamente europea, que es completamente diferente a la nuestra, en la que sí aplica esta idea de yo no trabajo ni estudio porque estoy como una especie de año sabático. Y aparte hay una red de protección social distinta. Exacto. Y aquí eso no aplica, ¿no? Aquí el quien no estudia y no trabaja es precisamente porque no tiene oportunidades. Es una responsabilidad del Estado, no una decisión del sector juvenil de la población. Eso en principio. Y luego también se deriva de las consecuencias de las que hablábamos, de los procesos discriminatorios asignados al ser joven. Es decir, la sociedad que responde a esto, que dice, es que el joven es nini o no estudia ni trabaja porque quiere, justamente está vaciando ahí el contenido de sus estereotipos, de los estereotipos desde los que sanciona al sujeto juvenil. Pero valdría la pena revisar los datos y prácticamente la misma cantidad de población que aparentemente no estudia ni trabaja es la que sostiene las labores, es la que sostiene la casa en términos de el cuidado de los familiares o de los niños, es quien lleva a cabo los pequeños mandados que, entre comillas el término, que se hacen día con día, el ir a pagar la luz, el ir a pagar el teléfono. Todos lo hemos hecho. Claro. Exacto. O sea, no salías en listas en la universidad, pues a chambearle. Y a veces así, 100 pesos a la semana y te va... de forma informal, ¿no? Exacto, y muchas veces esta gente se dedica no solo al cuidado de los familiares, no solo a los servicios, a la prestación de servicios en el hogar, sino que además lo hace, trabaja con familiares o de manera informal, muchas veces sin recibir un sueldo. De ahí que no aparezcan en las cifras de población ocupada y población económicamente activa, ¿no? Por ahí va el asunto. Porque supone que no buscaron trabajo en la última semana, cuando muchas veces pues ya lo tienen o tienen un trabajo informal que cada que pueden van. A mí lo que me parece, Rogelio, que es todavía más profundo que lo que nos decía Igor, es esta idea de que siempre justifiquemos la condición de una persona por su decisión. Es decir, como que pareciera que alguien que está en la calle pidiendo dinero quiere hacerlo, porque le da flojera ir a un trabajo de 6-8 horas y por lo tanto prefiere hacer eso. Total, qué fácil es estirar la mano, cuando en realidad sabemos que todos consideramos el trabajo de dignidad y nos gustaría a todos tener un trabajo formal, digno y que nos dé capacidad de vivir, ¿no? Y muchas veces hasta cerramos el círculo de discriminación, de los estereotipos, pensando si le da flojera el trabajo y estira la mano porque seguramente necesita consumir drogas, ¿no? O sea, necesita se acabó ya todo. No, yo creo que sí tiene mucho que ver y yo llamaría la atención en el sentido también de toda una ideología que está detrás de esto, que tiene que ver con digamos, el sistema neoliberal, ¿no? El sistema neoliberal, para que funcione, tiene bien claro que hay que convencer a la población de que los problemas son individuales. Entonces, si tú la haces es porque puedes, y si no la haces fue porque no quisiste o no pudiste. Y eso genera una sociedad de ganadores y perdedores todo el tiempo, ¿no? Y todos, si quieren, la pueden hacer en este sistema, y eso no es cierto, ¿no? Eso es claramente no funciona en un país como el nuestro, como decía Igor, a lo mejor en algunos países europeos. Donde ya hay un nivel de simetría en ingresos mayor. Claro, sí, ¿no? Claro.
Entonces, yo creo que esto tiene que ver con esa visión, ¿no? Que tiene y tiene consecuencias muy serias en igual en el desquebrajamiento del tejido social, ¿no? O sea, nos volvemos individualistas. Los problemas son individuales, el que puede la hace, entonces si yo la hago de cierta forma u otra manera, para legal, ilegal, legal, o sea, le busco, pues el chiste es hacerla, ¿no? Y si me friego al vecino, pues no importa, ¿no? Y entonces eso tiene consecuencias serias con todo lo que estamos viviendo del alejamiento del Estado de los problemas sociales. O sea, también decir, es que tú muévete, busca empleo, el Estado no te va a resolver todo, ¿no? Y hay cosas que el Estado no se puede echar para atrás, tiene que resolverlo, ¿no? Educación, y en términos de joven, educación, salud, empleo, vivienda, ¿no? Que no hay apoyo para eso. Y entonces tú hazla o no hazla porque te quieres mover o no. Y si estás, como bien dices, sentado en una esquina estirando la mano, pues porque se te hizo fácil a ti eso, ¿no? Pero si quieres, pues y eso no es cierto, eso es claramente... Porque además lo dicen los datos, claro, y entonces se apuesta por lo individual y lo comunitario se va destruyendo, ¿no? Vamos al corte, 9 de la mañana con 51 minutos, al regreso leemos tus comentarios. De la mañana con 55 minutos, nos dice la señora Ramírez, en los trabajos hay una alta discriminación para los adultos mayores. Es cierto, también, totalmente de acuerdo. 7915, no hablaron de la discriminación religiosa. Pues es muy fuerte, ¿no? Yo creo que aquí en Guadalajara es un centro católico muy fuerte a nivel nacional y eso también se nota, ¿no? O sea, la gente, por el hecho de que tengas otras creencias o no tengas ninguna creencia al respecto, la gente discrimina también fuertemente. 3629, están hablando de su programa de discriminación y qué me dicen en la edad de los que tenemos más de 30 años y muchos más de los que ya rebasamos los 50 años y que no nos dan empleo en las empresas. Para tener un trabajo digno, ¿qué tenemos que hacer? Eso es cierto. Pero son lo que decíamos, las dos orillas. Claro. Casi siempre de los 18 a los 25, 26 años es muy difícil encontrar trabajo. Después siguen siendo malos salarios, pero de 26 a 45 años más o menos es tu edad productiva y por lo tanto es fácil que te contraten. Pero ya después de los 45, si te despiden, adiós. Se acabó, ¿no? Va a ser muy difícil que encuentres. Fiel Murguía, buen día, Enrique. ¿Qué pasa con ese sector de personas que limpian vidrios? Si les ofrecen un trabajo formal, no creo que lo quieran, pues no les gusta recibir órdenes ni horarios establecidos y no ganarían lo que sacan en su actividad. No sé qué opinan, Rogelio. Yo creo que hay que verlo más profundamente, ¿no? Eso de que no aceptan recibir órdenes o incluso ir a limpiar en un crucero tiene sus jerarquías, tiene sus reglas, tiene sus órdenes. O sea, yo creo que hay que ver más, ¿no? Porque el tipo está en la calle limpiando un vidrio, que simplemente por hecho que no se mete a un trabajo formal. Ustedes han hecho trabajo de campo. Sí, claro. ¿Y este tipo de interpretaciones son apegadas a la realidad? No, yo creo que hay que profundizar más, ¿no? Yo creo que porque incluso no podemos cortar con la misma tijera el que limpia el vidrio aquí o en la otra esquina, ¿no? Hay procesos muy distintos y muchas veces tiene que ver con discriminación, muchas veces tiene que ver con falta de educación, ¿no? Maltrato. Con maltrato, ¿no? Con niños que desde muy chicos salen de sus casas por maltrato, por violencia intrafamiliar. Y que lo mismo, imagínense un niño que sale de su casa por eso, pues ¿qué papeles va a cargar para meterse a la escuela o hacer algo, no? Entonces no tiene otra opción, ¿no? Saída Aguilar nos dice, también te discriminan porque te catalogan como sobrecalificado. ¿Cierto? Bueno, no sé si es discriminación como tal, más bien el mercado laboral de pronto es difícil para que asuma algunos perfiles, porque en términos generales no creo que la sobrecalificación de alguien sea un asunto de discriminación en nuestra sociedad. Tal vez te dificulta encontrar empleo, pero no por discriminación, ¿no? Es por los salarios. Sí, a lo mejor te obliga a aceptar un empleo que no está a tu nivel, ¿no? A tu nivel. Yo digo de broma con muchos alumnos ya con doctorado terminado, que son los ninis académicos, porque con doctorado y todo, y título de doctorado, y no consiguen empleo. No, claro que... Y muchos, por ejemplo, tienen que aceptar empleos dando clases, ¿no? Que están sobrecalificados para ellos. Entonces, no es tanto la discriminación, pero sí es obligarlos muchas veces a aceptar trabajos que no corresponden a la instrucción que han obtenido. 1651 nos hace una denuncia de lo que sucede en una escuela, lo pasamos directamente a la Secretaría de Educación, muchas gracias. Israel Martínez, señor Toussaint, grandes programas los que nos presenta, lo felicito y quiero compartir lo siguiente. A mí me han discriminado por ser de la Ciudad de México, ya que para encontrar trabajo nos ponen muchas trabas. Soy egresado de la UNAM y en 2 ocasiones los reclutadores me indicaron y ya he iniciado el proceso que sus clientes quieren egresados de escuelas particulares, decía. Bueno, lo de escuelas privadas y escuelas públicas ocurre muy.
Germán, es curioso cómo los mexicanos discriminamos y somos racistas, aunque digamos lo contrario. Hugo Mena, ay Enrique, con razón, no soy feo, soy prietito. Y a mucha honra, Hugo. Bienvenido. Julio César, buen día. Solo hay que cuidar aquellas profesiones que son ejemplo para la sociedad y que las vestimentas dicen muchísimo de una persona. En la vida diaria, cada quien que nos visita como quiera. Sin embargo, un maestro, un abogado, un médico tienen una imagen. Eso creo que no es discriminar. Eulogio Ordóñez, buen día. Saludos, Enrique. Recomiéndale al fiscal del estado de Jalisco que en las instalaciones de la Ciudad de la Niñez son muy importantes y desde las 3 de la mañana no tienen energía eléctrica para que trabajen las agencias del Ministerio Público. Nos dice también 1400, buen día. En la escuela secundaria Manuel Gómez Morín 116 de la colonia Nacional Salto Jalisco están condicionando la inscripción a los alumnos, lo vamos a investigar. Patricia Pulido, buenos días, Enrique. La razón de lo caro de la gasolina son los impuestos que le ponen. Muchas gracias, hay muchos comentarios, gracias por participar con nosotros esta mañana. Igor, gracias. No, al contrario, un placer estar contigo. Rogelio, gracias por un placer, un gusto, Enrique, gracias a ti. Nos vamos, mañana platicamos con Augusto Chacón y también hacemos una mesa de debate sobre el Tratado de Libre Comercio que está a unas horas de terminar la negociación.